Señoras y señores, gracias por nueva vez acompañarnos en la hora con Gregory. Con muchísimo agrado recibo al general José Miguel Soto Jiménez, una persona que cuando se menciona su nombre se presta atención a lo que empieza a hablar, lo que empieza a comunicar. Intelectual, escritor, un background, una hoja de vida muy amplia para satisfacción de los dominicanos. ¿Cómo está? Saludos nueva vez. Bueno, Gregory, un gran placer, como siempre, de estar aquí. Entre nosotros hay una fraternidad y yo creo que está basada fundamentalmente en los buenos principios, en Sí, los principios nacionales. así es, así es. Y mire, en esa facilidad de tener facetas que ha desarrollado de manera eficiente usted en su devenir, en su trabajo de tantos años, de tanto estudiar, de tanto aprender, de tanto enseñar, hay una faceta que es la política. Estamos en un momento político en República Dominicana porque ya nos aprestamos a protocolarmente ir empezando con los temas y puntos que cada proceso eleccionario conlleva previo a su realización. Usted es parte de la cúpula directiva del Partido Fuerza del Pueblo, uno de los principales partidos de República Dominicana, y me gustaría conocer, en estos años de participación en esa agrupación política, que usted ha cedido, endosado, prestado su figura para correr ese camino político en esa agrupación, ¿cómo está en fortaleza Fuerza del Pueblo y su parecer de cómo se siente en esa organización? Sí, muy bien. Lo primero que debo decirte a propósito de eso, que además pienso yo, y no es una corrección, que debes mencionar, ¿m? Que la política es la principal pasión del pueblo dominicano. Su principal pasión, hobby, vamos a llamarle hobby para usar un anglicismo, es la política, es la política. En la República Dominicana eso lo norma todo y lo toca todo. Bueno, entonces aprovechar esa inferencia que has hecho para dar mi saludo, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa, un saludo muy leonelista y un saludo muy pueblista a toda la audiencia. En lo que tú preguntas, me encanta tu pregunta porque me da oportunidad de mencionar al tono la última gran actividad de la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández, que fue un recorrido por 4 provincias, o sea, tocó 4 provincias fronterizas, y la médula de esa actividad eran las juramentaciones. Interesantísimo. Interesantísimo no solamente por la pasión y movido por mi militancia, ¿verdad?, fervorosa hacia esa organización, al liderazgo del presidente Fernández, sino por lo que pasó en cada una de esas actividades, ¿verdad? Y tú me preguntabas de cómo va eso, ¿verdad? Bueno, yo me atrevería a decirte que lo que pasó ahí, y falta 1 año y 9 meses para las elecciones, lo que pasó ahí es una radiografía exacta del triunfo, de la victoria en el 28. ¿Por qué? Porque Porque no, también le digo al mismo tiempo que la frontera tiene pocos votos. sí, no, pero el problema no es que tiene pocos votos, es que yo te hablé de una radiografía. Ya. Primero, la convocatoria era una cosa multitudinaria. Y tú y yo sabemos de cómo se hace eso, ¿verdad? Tenemos mucha historia. Te menciono a ti, porque tenemos que tomar en cuenta el pasado, ¿verdad? Pero el elemento clave era la espontaneidad, ¿verdad? Y yo te hablé de la convocatoria, una convocatoria masiva, para no decirte el dinamo de lo que se vio ahí, de lo que se vio ahí. Entonces, interesante adicionar que en la convocatoria estaban representados todos los niveles sociales,
todas las clases sociales estaban ahí. Usted me mencionó cuatro amalgamadas. provincias de la frontera. No, te voy a decir la localidad, quizás usé más el hecho de la provincia. Ajá. Pero lo más importante era eso contagiaba, era el entusiasmo. ¿Y haciendo qué? ¿Haciendo qué? Importante. Las juramentaciones, que haciendo un estudio analítica, es la nueva forma de la actividad política que yo te dije que era, pero no solamente la fuerza del pueblo, todo el mundo está juramentando, ¿verdad? Ahora, hay que ver como un fenómeno, no simplemente es lo que tú ves ahí, lo que debe traducirse a la prensa. Hay que ver de dónde vienen las juramentaciones. Primero, que se dice poco. La médula de esas juramentaciones, la médula, todo el mundo lo asocia con los otros partidos, ¿verdad? Y es así, de los otros partidos. Pero la gente se olvida de los primeros votantes o de la gente que no tiene participación política y que ha decidido en este momento tenerla. Entonces tú lo ves de forma viva ahí. Ahora bien, déjame decirte que en las juramentaciones, que eran prácticamente, y yo te hablé, la médula de esas actividades, es digno de estudiar. Estoy hablando primero para nosotros, los de la fuerza del pueblo, pero deben estudiarlo los demás también. Porque hubo comunidades, localidades, de la territorialidad, donde resulta y viene el caso, por ejemplo, que en una y en otra había de todas las organizaciones políticas que se pasaban a la fuerza del pueblo. Ya yo te dije de todas las clases sociales, pero lo más importante, que hubo localidades donde el partido de gobierno era fuerte, ¿verdad? Y si había 12 dirigentes, y te estoy dando un número exacto, ¿verdad? 8 se juramentaron. Con lo interesante de que esa gente que se juramentaron no solamente eran de la estructura partidaria, estoy hablando de dirigentes medios y altos, no solamente eso, sino funcionarios, muchos de ellos electos. ¿Entiendes? Entonces, sin que yo quiera pontificar en política, te voy a decir una cosa. En América Latina y en cualquier parte del mundo, el hecho de tú pasarte de un partido a otro, de eso hablaba hasta Cervantes en la Galatea, que él decía que era sabio cambiar de opinión, y eso parece simplificar el asunto. Pero en la dinámica política es muy extraño, sintomático, digno de observación, de que haya militantes, dirigentes y simpatizantes del partido de gobierno, del partido en el poder, que se pasen a la fuerza del pueblo. ¿Y eso ocurrió en estas localidades? No, en todas las localidades. Yo te dije a ti que yo te di una proporción. ¿Y qué motiva eso? ¿Disgusto con el gobierno o atracción al lugar donde vas? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Porque ahora mismo, negar que hay una crisis, negar que ahora mismo hay una crisis que yo le llamo de gestión pública, porque tiene muchos vértices. Si tú le mencionas a cualquiera, te dice lo mismo, o te lo dicen espontáneamente. Aquí hay problemas con el costo de la vida, el alto costo de la vida, aquí hay problemas de la energía eléctrica, aquí hay problemas de seguridad, hay problemas con el agua, hay problemas con el empleo. Entonces hay una crisis de gestión pública. O sea, que no hay que ligar esas situaciones a que en Medio Oriente... No, eso es otra cosa. Ese es el argumento. Un argumento que es, pero eso no es asunto de nosotros, cada cual tiene que, ni mío, cada cual tiene que administrar su proceso, ¿verdad? Si usted dice, para ponerte un ejemplo, si usted dice en el mismo mes que sale, fíjate que ni tú ni nadie, y no te estoy sindicalizando a ti, habla de reforma fiscal
Ese es el argumento, la crisis de Medio Oriente, como antes lo fue, a la gente se le olvida, la crisis de la guerra de Ucrania, que se tomaron las mismas medidas. Entonces, La pandemia. y la pandemia, entonces, yo lo que te digo, siempre hay un motivo, como dice la canción, el bolero. Pero lo extraño es que las autoridades del Banco Central, en el mismo mes en que se lanza ese plan, dicen que la situación del país es paradisíaca, económicamente. Yo oyendo los datos de los técnicos, yo digo, bueno, acá, pero estarán hablando de la República Dominicana. Bueno, tenemos hasta este momento un crecimiento muy adecuado. Sí, pero es que fíjate, es que siempre eso ha sido el gran problema. En todos los gobiernos que yo conozco, que el crecimiento económico no coincide con la realidad. Pero en esto no es el caso, es lo mismo, ¿verdad? Sino la contradicción. Porque si estamos tan bien, ¿para qué hacer entonces una medida por la crisis? Eso es una contradicción. Y de un día para otro, con la mala suerte que el desarrollo, por ejemplo, en cuanto a los combustibles, que es otro vértice de la gestión pública que yo te hablaba, con el otro detalle importante, ¿tú sabes cuál es? Que la crisis no corresponde con la intención política de nosotros. No corresponde. Todo lo contrario. Fíjate que la guerra del Medio Oriente, con respecto, y la crisis del estrecho de Hormuz, ¿verdad? ¿Qué hizo eso? Comenzó a subir el periódico. Pero fíjate cómo, si tú observas los números del mercado de los energéticos, ¿tú sabes lo que está pasando? Que cada vez que Trump habla de paz, los combustibles hacen así, mira, y se meten en una barrena hacia abajo. Entonces, eso deja sin sustentación el argumento, ¿verdad? Porque también hay que tomar muy en cuenta una cosa. Podría ser que esas medidas es lo prevenible, ¿verdad? Como se llama en la guerra, lo disuasorio. Pero yo le llamo el síndrome del cuchillo en el saco de arena. La mayoría de esas presiones internacionales hay que tomarlo, como en la guerra también, en tiempo y en espacio. Lo que pasa con el dólar, por ejemplo, ¿verdad? Sube el dólar, pero inmediatamente se disparan los precios de todo y viene la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Es el cuchillo. Cuando tú entierras un cuchillo en un saco de arena, dentro hay una resistencia, ¿verdad? Entonces el cuchillo no llega directamente, no se entierra todo. Eso tiene su tiempo, el uso de los tiempos, ¿verdad? Bien. Que hay una tradición, escúchame que te diga, hay una tradición con respecto a eso. Con respecto a eso. Y es que eso se hace y también tiene su dosis de negocio. Y me voy a explicar. Si tú compras queso, para ponerte un ejemplo simple, si tú compras queso y lo compras a un precio, los comerciantes no te compran a ti simplemente lo que van a vender, sino una gran cantidad de queso, ¿verdad? Y ahí viene entonces el problema de los insumos del queso por una guerra, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eso no se transmite inmediatamente a los costos. Tú compraste a esa y tienes que hacerlo así. Ahí entonces, ¿qué es eso? Esa ganancia que tú te vas a ganar. Porque cuando tú vuelvas a comprar ya sí es problemático, ¿verdad? Bien, mire, luego de esa presentación sobre la pregunta inicial, que era y es el punto de partida de este conversatorio, ya vemos la confianza que tienen, el posicionamiento de su organización, en lo que están haciendo, la recepción, la receptividad que nos indica están recibiendo. Entonces, concomitantemente eso y el posicionamiento que uno mira les da cercanía a que puedan llegar a poder Fuerza del Pueblo en 2028. Si es así, hay muchas expectativas que tiene la sociedad dominicana. Sí. Las observaciones que usted hace, las críticas, las quejas que usted hace a la situación, Sí. las puedo tener yo, las puede tener cualquier dominicano hoy,
hace 10 años también y hace 20 años también. O sea, es en la actualidad una repetición de lo que ya prácticamente hemos hecho un hábito. Sí. Tenemos muchas deudas pendientes. Los gobiernos tienen muchas deudas pendientes con la sociedad. Sí. Me extendí por lo siguiente y entro en materia para escuchar su respuesta. En estos momentos pensamos que quizás necesitamos que seamos más fuertes con el cumplimiento de las leyes, que haya régimen de consecuencias. Y me voy a mencionar varios nombres. Nayib Bukele, Abelardo del Espriella en Colombia, Bukele en El Salvador, Laura Fernández en Costa Rica, y hasta a Keiko Fujimori le voy a mencionar, con días de ascender a la presidencia en Perú. Ellos muestran y les dicen, unos han demostrado y otros están empezando a mostrar, que la fuerza de la ley es la garantía para la que la sociedad se sienta tranquila y segura. Aquí en República Dominicana vemos tanta permisividad en tantos sectores que algunas veces hay personas que han mencionado y mencionan, ay, si Trujillo estuviera, que es un extremo, si Fuerza del Pueblo, que se acerca a poder y que puede ser poder, llega a poder, nos va a continuar dando más de lo mismo, de esa permisividad de que el ciudadano pueda hacer lo que quiera en grandes rasgos, porque no he escuchado ningún candidato, ni en Fuerza del Pueblo, no lo he escuchado tampoco, de que aquí prometemos, si ganamos las elecciones, utilizar la fuerza de la ley que necesitamos. Sí, te he escuchado pacientemente, ¿verdad? Para no perderme en los vericuetos, en la respuesta de tu pregunta, ¿verdad? Y vamos a comenzar por donde se comienza. Tú, cuando estaba introduciendo tu pregunta, dijiste uno de los vértices de la gestión pública que te responde tu pregunta, que es la más grave, ¿verdad? Tú dices, no, eso siempre ha sido así. Exactamente, esos son los referentes. Pero tú mencionaste la palabra deuda, porque quisiste decir de la deuda social que tiene. Es verdad que tenemos toda una deuda, una vieja deuda social que hay que cumplir. Pero tú mencionaste la palabra deuda. Y dentro de esa crisis de gestión pública está la más grave, que es los préstamos que se están haciendo. Tú dices que eso siempre ha sido. No, no siempre ha sido. En este periodo de gobierno, se ha tomado más préstamos que en toda la vida republicana de todos los gobiernos. Entonces, eso no es una vieja costumbre. El hábito de coger prestado sí, pero, óyeme, ese es el detalle. Y tú sabes, entonces, dentro de eso, que hay que tomar en cuenta muy en eso, yo estoy de acuerdo contigo, lo que tú estás diciendo. Pero tú, por ejemplo, has dicho una cosa que yo tengo también que responderte, que no se ha hablado de lo que tú has dicho. Entonces tú no lo has oído. ¿Quién lo ha hablado? Por Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández. Es más, en este recorrido, en sus discursos, no fue un discurso, fueron muchos discursos, el presidente tuvo una locución que no fue la primera vez. No fue la primera vez. ¿Tú sabes lo que habló el presidente? Habló de la soberanía nacional, ahí mismo en Dajabón, en ese sitio histórico, y habló también de la migración ilegal. Y dijo con tus palabras, dijo, ya lo había dicho hace 2 o 3 años, en la otra campaña. ¿Tú sabes lo que dijo ahora? Que en un gobierno de él, esa situación no se iba a dar. La única diferencia es que había que preservar el intercambio comercial, ahí estaba haciendo alusión a los mercados binacionales, ¿verdad? De otra manera, organizada, usó la palabra. La situación de la migración, claro, ahí entonces, hay una gran ¿tú sabes deuda cuándo? también. Sí, bueno, precisamente. Ahí hay una gran precisamente, y ese es uno de los grandes problemas que la gente no toca. Mire la situación de Ceuta. Que la gente no... Sí, de eso te voy a hablar también. Vamos. De eso te voy a hablar también, o hablaremos, ¿verdad? Pero yo te estoy respondiendo lo que tú me dijiste. Y tú quieres que el presidente Fernández hable más del aspecto de la seguridad ciudadana.
que es otro de los vértices, se ha referido en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones. Entonces, te voy a decir ya, te voy a poner la cereza del pastel. ¿Mm? ¿Tú sabes cuál es la cereza del pastel? La cereza del pastel es que tú has oído hablar que en la Fuerza del Pueblo hay unas secretarías. ¿Mm? Esa secretaría, el tema de cada una de esas secretarías son los amplios campos de acción del Estado dominicano, ¿verdad? Educación, bueno, entonces deporte, se supone que la gente piensa, bueno, esa secretaría de esos temas son para la campaña. Pues mira, quiero decirte que sí, son para la campaña, en una parte, pero mayoritariamente están trabajando en lo que tú sugieres. Cómo resolver los grandes problemas nacionales, lo que es la proposición, pero la proposición no díscola, sino compuesta por una serie de técnicos en todas las áreas. Antes eso se llamaba, que era muy somero, los consejos de gobierno. El tema de Los seguridad consejos de gobierno. en general. Es como darle, seguridad. no, pero no solamente la seguridad, es en todos los temas, en el tema del agua, en el tema del trabajo, en el tema empresarial, etcétera, que es otro tipo, otra característica de este recorrido que hizo el presidente Fernández. ¿Tú sabes cuál era la primera actividad? Reunirse con el área productiva, con los empresarios, con los microempresarios, con los comerciantes, que en su desesperación por la crisis, ellos quieren que se les diga lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que usted va a hacer con tal y tal y tal? Que la seguridad es tan, corrige otros sectores, otras situaciones, que la mayoría de, que la mayor cantidad de incidencia en muertes de los jóvenes son los accidentes de tránsito. Es cierta, pero no solamente eso. Por la permisividad que se habla de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Que han subido los feminicidios. Se habla, por ejemplo, de la violencia familiar, bueno, y se habla también de la delincuencia. Eso se habla con la delincuencia. Eso no lo puede corregir un político, sí, la violencia intrafamiliar. Y la delincuencia. Pero hay otra cosa. Hay otro detalle. No se habla del suicidio. ¿Cómo han subido las tasas de suicidio? Que, bueno, hay alguien que ha dicho, ¿verdad?, que hay que reformar los programas de salud mental y psiquiátrico del país. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero tú sabes cuál es aquí y donde quiera, tú sabes cuál es el resultante de eso. ¿Qué produce? La violencia, el tránsito. ¿Tú sabes lo que produce todo eso? Es la situación económica, el deterioro de la situación económica. Cuando en una familia, ahora que es un fenómeno interesante, que antes no era así exactamente, ¿verdad? El hombre era el proveedor, ahora los dos son proveedores, ¿verdad? Pero ante el alto costo de la canasta familiar, eso es un problema que tú crees que no enerva a la familia, que no enerva al padre, que no es, porque todo el mundo se despacha, no, pues esos son crímenes pasionales. Crímenes pasionales, es el crimen que se deriva de forma atroz de cuando tú no puedes alimentarle, no puedes alimentar a tus hijos, no puedes educar a tus hijos. Yo recuerdo, general Soto Jiménez, entonces, que usted tenía control en las comandancias y en los puestos de mando que ocupó, que fueron muchos, pero recuerdo que una característica de cada uno de ellos es que donde usted llegaba, donde usted estaba, había control porque usted implementaba el control de las reglas, de la ley. Sí. El partido que mencione que se tendrá como estandarte o como principal herramienta o como una herramienta importante en su gestión, el uso de la fuerza de la ley, a partir de ese día estoy seguro que ese partido empezará a conseguir más adeptos. Pero eso... Y directamente, general, no se menciona, se da a entender, por ejemplo, Leonel Fernández lo da a entender con una prosa elegante e interesante, pero utilizar los términos llanos que entiende un dominicano, todavía no he escuchado el primer candidato con posibilidades de utilizar ese término. Yo estoy de acuerdo contigo, pero debes reiterarte más allá. Es una opinión, no un deseo ni una petición. No, yo estoy de acuerdo contigo. El imperio de la ley, ¿verdad? Pero yo quiero decirte simplemente, yo estoy de acuerdo contigo. El presidente Fernández es un comunicador
Es un profesional de la comunicación. Usted es un practicador del imperio de la ley y no lo estoy loando, estoy Sí, no, diciendo, pero tomándolo como sí, ejemplo. pero yo quiero decirte algo interesante a propósito de nuestro recorrido, que por cierto no quiero dejar del aire, ¿dónde fue que estuvimos? ¿Verdad? Simplemente, ¿dónde fue que estuvimos? Comenzamos en Laguna Salada, después fuimos a Castañuela y Villa Vázquez, después fuimos a Montecristi, después estuvimos en Dajabón y muchos de sus localidades, de sus territorialidades. Yo vi mucha gente en Montecristi. Sí, sí, no, y además en Santiago Rodríguez, en Sabaneta, en Monción y finalmente en Mao, ¿verdad? Pero ya que yo te he dado bastante de eso, quería decirte, te he dado bastante de esto, quizás demasiado, quizás es mi entusiasmo, pero quería decirte algo que hay que tomar muy en cuenta. Yo creo, mi invitación, ¿verdad? Que tú dices muy bien, por lo menos yo no lo he oído. Y si yo te digo precisamente que eso fue parte de los discursos del presidente, de los últimos discursos, ¿qué ha dicho? ¿Sabes lo que ha dicho él? Que todo, oye bien, que todo lo que se vaya a implementar, y habló de los casos específicos, es dentro del imperio y el marco de la ley. ¿De la ley? O sea, que tú hablaste de la prosa elegante y la forma de hablar, pero, óyeme, él está totalmente empoderado de esa realidad. Y lo dice con las palabras del pueblo. Estaré muy pendiente de ahora en adelante. Te invito. Sí, porque mi voto está ahí dispuesto a, bueno, con quien pueda y con quien diga y con quien yo le crea también. Sí, pero si tú y cuando hablo de mi voto es el voto de la mayoría de los dominicanos. En ese sistema yo estoy convencido, como tu amigo, no por ser tu amigo, que si tu voto está ahí, tu voto se irá cuando tú compruebes lo que yo te estoy diciendo con nosotros. Ah, bueno. Sí. Vamos a hacer pausa. El general José Miguel Soto Jiménez en unos momentos continúa. Temas muy importantes de actualidad. Trataremos con él después de la pausa. Como estos temas, venimos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo de En la Hora con Gregory. En este segundo segmento, general, mire, le voy a replantear, porque me quedé con un poquito de sed. Nosotros en el país nos gustaría un poquito, una gotita de lo que ha hecho y lo que tiene Bukele, hasta donde se respeten los derechos públicos, pero dentro de la ley. Lo que Del Espriella en Colombia está planteando, ir de frente a los bandidos, mencionó a los bandidos por su nombre y les dijo, les quedan 10 días, si no te entregas te vamos a atrapar y si nos agredes te vamos a dar de baja a los bandidos en Colombia. Entonces, es injusto que aquí en República Dominicana, en un semáforo, yo me vaya en rojo y me pongan una multa, hasta ahí es justo y correcto, pero que un motorista lo haga delante de todos los agentes y lo exoneren de eso, es injusto. Sí. Aquí es injusto que haya privilegios porque no hay régimen de consecuencias. Nos hace falta, general Soto Jiménez, algún ingrediente de que existe y tenemos buenos textos, de que la ley puede tener, como usted lo dijo en el primer segmento, una aplicación basada en el imperio de ella, en el imperio de la ley. Y me gustaría, si no es replanteando, remencionárselo. No, pero yo estoy muy de acuerdo. Porque por su trayectoria y porque en usted veo en el una momento muestra. Que hiciste la pregunta, que no era el centro de la pregunta, nos dispersamos y es bueno. A mí no me gusta dejar cabos sueltos, ¿verdad? Eso es parte del imperio de la ley. Entonces, yo quiero decirte que yo estoy con el concepto que tú estás diciendo. Yo tengo muchos años diciendo lo mismo. No se trata de despotismo ni de dictadura, no se trata inclusive de los partidos. Claro que tiene que ver con los partidos porque son los que llegan al gobierno, ¿verdad? Los partidos, no hay otro método democrático para hacerlo. Yo lo que te digo sí que parte de la crisis que tenemos de gestión pública está basado no solamente en la impunidad,
que se habla mucho, sino lo que tú señalas como del régimen de consecuencia. No hay régimen, pero también hay otra cosa, en el aspecto preventivo, no se regula nada. En este país no se regula nada y lo que se regula entonces está mediatizado por lo que se hace, por la costumbre. Déjame decirte que el tema, y tú mencionaste unos casos, que fíjate qué casualidad, yo conozco muy bien, lo conozco de forma, porque por ejemplo, tú mencionaste el caso de Colombia, yo estudié en Colombia, estudios militares, ¿verdad? Y he visitado y conozco muy bien la realidad del Salvador. Concurrí con muchos oficiales en las escuelas internacionales del Salvador, ¿verdad? Bueno, entonces, yo lo que te digo que hay que comprender lo siguiente. Lo primero es que en América Latina la política es pendular. ¿Pendular cómo? Una vez está en la izquierda, otra vez está en la derecha. Y eso se reprodujo por mucho tiempo y también estuvo en el centro, que fue lo que se llamó la antipolítica en los tiempos de Collor de Mello y de Fujimori. Estoy hablando en cuanto al concepto de la izquierda. Ninguno de los dos pudieron resolver nada, porque el gran problema de América Latina, no te me estoy refiriendo a los casos que pusiste, sino a lo pendular. Hubo una época que estuvo en la derecha, otro en la izquierda y otro en el centro. Porque es que el gran problema de América Latina, ¿verdad? Tú sabes dónde reside. En que América Latina tiene 200 millones de pobres, ¿verdad? Y la pobreza y sus adefesios, como el hambre, la falta de salud, entonces lleva a esa violencia que se hizo tan cruda en esa deuda social que tú te referiste en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy de acuerdo. Lo único en que estoy de acuerdo, en imponer de forma vigorosa, sin ningún tipo de chantajes, el imperio, lo que tú has llamado, y yo he dicho, del imperio de la ley. Hay un ejemplo claro que te voy a decir sobre el imperio de la ley, que yo viví también, y me obligó a decir que era el milagro de la democracia. ¿Tú sabes lo que era? Taiwán. En Taiwán ninguna, mira, para decir cosas simples, si no meternos en los asuntos de la macroeconomía y la micro, mira, en Taiwán no se roban las luces de los semáforos. No hay una ciudad en el mundo que haya más motoristas que en Taiwán. Todo el mundo anda con su casco de protección. Y toda esa cosa que tú ves, todos esos cortes patelitos, todo eso que tú ves aquí, eso no se ve. En Taiwán tú puedes acostarte con $10,000 en el pecho y dormirte en el parque. Nadie te atraca. ¿Por qué? Porque esa democracia está basada en el imperio de la ley y hay régimen de consecuencia. Fíjate, una cosa interesante, tú no ves policía en profusión, pero nadie viola la ley en la calle, ni el tránsito, ni nada. ¿Tú sabes por qué? Porque las cámaras, ahí te llega la multa a tu casa. Te llega la multa a tu casa. Entonces, yo lo que te digo a ti es que todo el mundo ha querido concebir, y sobre todo nosotros, porque el modelo de nosotros, todos los países latinoamericanos se parecen en muchas cosas, pero tienen sus grandes diferencias. Por eso es difícil tú coger un modelo y aplicarlo así, porque en esas diferencias está la forma de ser de los pueblos, ¿verdad? La identidad, lo que se llama la identidad nacional. Entonces yo lo que te digo, que es impostergable lo que tú estás diciendo. Tenemos... Es bueno escucharlo de usted, sin embargo, los partidos grandes que pueden llegar al poder, que son 3, no hacen compromiso para hacer eso. Usted lo dice y es parte importante de un partido grande, sin embargo, los partidos no se comprometen ante nosotros. No metas, no cizaña, esa decisión conmigo, te voy a explicar, en la Fuerza del Pueblo. Estoy hablando de mi partido, no voy a hablar de los otros, de mi partido. ¿Tú sabes por qué no es así? Porque ya yo te dije, tú sabes que hay un viejo problema con la teoría y la práctica, ¿verdad? Ajá. Y yo te he dicho a ti muchas veces que en este país al que le dicen teórico y no pelea, no va a pelear nunca, porque es como un insulto. Sí. Pero resulta que lo que yo te dije de la Secretaría, por ejemplo en la seguridad,
en la seguridad ciudadana. La Fuerza del Pueblo tiene una Secretaría de Seguridad y Defensa, donde hay casi 200 generales que están organizados ahí, pero ahí hay varios jefes de la policía y sus jefes e inspectores. Bueno, entonces, tú sabes lo que se está trabajando, cómo se trabaja afuera, con la cooperación también de los elementos de las Fuerzas Armadas, de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas. Se está trabajando en eso, ¿verdad? Ahora, eso de que se está trabajando en eso, ¿tú te acuerdas lo que decía Miranda, el precursor en Venezuela? Papeles, papeles, palabras y más palabras, ¿verdad? Lo importante es la construcción de una voluntad política, que es la que va a llegar en el 28, una nueva voluntad política, que esté comprometido con lo que tú estás diciendo. Y de forma general, con el imperio de la ley, sin truculencia, ojo, ¿verdad? Porque la gente está tan desesperada que está pidiendo truculencia. Tú lo dijiste ahorita. Sí. La gente está pidiendo truculencia. Pero la garantía para la continuidad democrática, precisamente, como decía Sartori, es enmarcarlo en la ley, en lo que establece la ley. ¿Y quién ha impuesto la ley? ¿No lo hemos impuesto nosotros mismos? Cuando tú hablas de la Constitución de la República, yo lo veo, como decía Sartori, como un pacto. Es un gran pacto social y político, ¿verdad? Que debe satisfacer, ojo, a la mayoría de las partes, a la mayoría de las partes. Entonces, yo creo que lo que tú aduces, yo creo que no solamente tiene mi apoyo, sino que te digo, para tranquilidad de tu espíritu, ¿verdad? Democrático, que eso se está haciendo. Y te voy a decir una cosa, estamos obligados a hacerlo, obligados, porque si después de esta crisis que estamos viviendo no se satisface eso, entonces vamos a entrar en una nueva crisis, ¿verdad? Que puede ser no controlada. Que puede ser no controlado. Y yo te digo a ti que ese es otro aspecto. Mire, Que nadie se preste, porque lo oí, que nadie se preste a engaño de que la fuerza del pueblo, y recuerda aquello que se dice que el que se excusa, se acusa. Pero yo te lo estoy diciendo porque se acusó de que ahí se estaba promoviendo en la fuerza del pueblo disturbios, huelgas y demás. Lo que lo está promoviendo eso es el sentido histórico de la necesidad del pueblo dominicano. Ahora, pretender que nosotros estemos promoviendo eso es absurdo. Eso es absurdo. Mire, a nosotros lo que nos conviene, escúchame, es que el presidente Abinader y su partido cumpla su periodo de la mejor forma posible en beneficio de la sociedad dominicana, que la Fuerza del Pueblo lo está acompañando en esta penuria, ¿verdad? Para que llegue felizmente, como debe ser, a su término y entonces ser derrotado por la Fuerza del Pueblo. Sí. Mire, general, en el fin de semana miraba en distintas ocasiones la triste realidad de miles y miles de marroquíes cruzando a nado hacia España, Sí. por el enclave que da a Ceuta. Sí. Hay alrededor ya de 100 personas, 100 jóvenes que murieron en la travesía y se están buscando más cuerpos. Sin embargo, cuando miraba que violentaron el terreno español, entraron a Ceuta, tantas miles de personas de otro país, hice un imaginario y en ese momento hice un comentario. Digo, oh, y esto podría ocurrir acá en la frontera nuestra con Haití. Ese desborde y que nosotros no tengamos la capacidad, como no lo tuvieron las autoridades, no sé si fue expreso, pero las autoridades españolas tenían los brazos abajo en todo momento y esa horda, esa multitud de inmigrantes desde Marruecos a España entraron a Ceuta y el drama lo conocemos. Ellos han dado a la retirada, la mayoría, y han vuelto a Marruecos, pero entraron y no los contuvieron. Aquí podría darse esa situación. No, más aún, yo creo que eso es una alarma
una alarma, una llamada a la atención nuestra. Porque a la atención no, del a la país. atención, no, de la República Dominicana. Ajá. No me voy a digregar hablando de otros países. Yo estoy hablando, te estoy diciendo, te voy a dar informaciones que quizás tú no tienes. ¿Tú oíste hablar del plan Éxodo? No. Antes de hablarte de los planes que están en orden, yo quería decirte que están basados en esa misma realidad. Porque por magia, por coincidencia, ¿no? Es que el caso de lo que es Melilla, Marruecos, la misma existencia de Ceuta, se debe a que en el siglo XIX fue la guerra contra España, la guerra de España en el Sahara, lo que se llamó para construir el Sahara español, ¿verdad? Que coincidió más o menos, fue anterior, pero fíjate, fue antes en la restauración de la República, en la guerra restauradora. Muchos de los soldados, inclusive, que vinieron aquí, venían de la guerra en África, como ellos les llamaban. Entonces, ¿para qué te estoy diciendo? Para no meter tampoco ser historicista. Yo lo que te digo es que hay un paralelismo con respecto a esa situación, que no es nueva, para que sirva de llamado de atención a los dominicanos. Pero yo quiero decirte que desde hace mucho tiempo, las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen como hipótesis de guerra o de conflicto esa situación. ¿Cuál es eso? Lo que pasó en Ceuta. Eso, óyeme, yo te estoy diciendo, yo he trabajado en la mayoría, me tocó trabajar, no es megalomanía, pero por mis funciones, en operaciones, cuando yo estaba en operaciones, en el Ejército y la Fuerza, me tocó trabajar en esa realidad. ¿Cuál es la hipótesis de guerra? Inclusive en nuestras escuelas, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en la Escuela de Guerra. ¿Cuál es la hipótesis? Que un día va a pasar lo que pasó en Ceuta. Una gran masa viene, por una razón no ideológica, ¿verdad?, sino económica, de supervivencia, o como tú la quieras. Es lo que pasa con ellos. Con lo que pasa con ellos. Ahora, yo lo que te digo a ti es que ese plan Éxodo, que fue el primero que se hizo, y tiene una antigüedad, fue en el segundo gobierno del PRD, que los militares comenzaron a trabajar eso, el plan Éxodo, y que después trató de ser manipulado así. Viene mucha gente, entonces usted hace 5 campos de concentración a lo largo de la frontera, ¿verdad? Eso era inadmisible. Entonces, cuando llegó el doctor Balaguer de nuevo al poder en los 10 años, ¿verdad?, entonces a mí me tocó estar en el J3. Y yo y un grupo de oficiales profesionales, muy profesionales, que estaban conmigo en el J3 y en el COC. Entonces, por una frase que dijo, que nosotros supimos que dijo el doctor Balaguer en una intervención pública de él sobre eso, entonces le solicitamos al almirante Vargas Céspedes, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, que le cambiara el nombre primero al plan y que le cambiara la intención. Y le cambiamos el nombre. Afortunadamente fue aprobado por plan Éxodo al plan Gavión. El plan Éxodo, ahí tienes tú lo que pasó en Ceuta. Un gavión es algo que contiene. No, sí, porque el otro quería como así. Barrera. Era una intención de asimilar. No. Es que es el no pasarán. Gavión es el no pasarán. Ajá. Si es una masa gigante, contiene, hay que detenerlo. El no pasarán. Ahora, no estamos fomentando un gran genocidio, no. Entonces, las Fuerzas Armadas hicieron otra cosa interesante, que fue cambiar el armamento letal de la frontera en primera línea y manejar el tema si pasaba eso, que nunca ha pasado aquí, ¿verdad? Nunca ha pasado. Esa masa irredenta que viene aquí, nunca ha pasado. ¿Y usted tiene conocimiento si está vigente ese plan? Sí, bueno, si no está vigente, déjame decirte que te aseguro que la mayoría de los oficiales que están en los mandos
Lo conoce. Lo conocen. Y esos oficiales recibieron en los juegos de guerra y en la instrucción eso de mí, que era el director de la escuela, y de otros oficiales. Y lo voy a mencionar a los otros oficiales para que se sepa. En eso trabajó el almirante Párez Pérez, en el JT, para mencionarte uno, pero muchos oficiales que llegaron a los mandos. Mientras esos oficiales llegaron a los mandos, entonces no había esa posibilidad. Espérate, el plan Éxodo. El plan Éxodo, ya yo te dije lo que era. Cambió a Gavión. Ahora tu pregunta es simple, que hay que contestártela. Que si está vigente, yo supongo que sí. Porque de no estarlo, entonces nos sirve el caso de España. De alerta. De alerta para desempolvar el plan si está empolvado. Ahora, si tú te llevas, por ejemplo, de cómo ha sido reforzado permanentemente la frontera, los jefes militares viven metidos ahí, las 24 horas del día. Hay un elemento nuevo que es migración, el trabajo de migración. ¿Y hay vigilancia tecnológica ahora en la frontera? Claro, ahí están los drones, y están otros elementos tecnológicos sobre la identificación, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que yo supongo, y si no lo están, simplemente tienen que coger el plan, que esto está ahí, no de qué palabra, está ahí debido a lo que son los planes, con las hipótesis. La principal hipótesis es lo que pasó en Ceuta. Mire, en estos momentos, cuando estamos encima de la mitad del mes de agosto de este año, se establece que hay necesidad protocolar establecida de hacer cambios en algunos estamentos militares. Se menciona al mismo tiempo que si el presidente puede dilatar esos planes, ¿qué hay de formalidad en el tiempo de permanencia de las cabezas de los cuerpos militares y del ministro de las Fuerzas Armadas y del director de la Policía Nacional? Todos los cargos que le he mencionado tienen perentoriedad, se extinguen en el tiempo, tienen fecha de vencimiento, o es opcional del presidente de la República. Mira, Gregory, yo naturalmente no voy a opinar sobre eso, pero sí lo que te voy a decir, lo adecuado para la ley, ¿verdad? Lo que tú has dicho es cierto, en estas fechas y en estos periodos existen siempre esas inquietudes y esas, muy a tono, lo que preguntas, pero te voy a decir algo. Yo te voy a citar el inciso 14 del artículo 55 de la Constitución de la República, donde dice que el jefe supremo, la autoridad suprema o el comandante jefe, yo me estoy refiriendo a la última constitución que previo a la de 2010. Sí, en la de 2010. Ya, muy bien. Pero que está en esta también, ahora no recuerdo, pero es el inciso 14. Sí, porque hay que reestudiar igual que el Código Penal, porque cambian los números. Lo que cambiaron son los números. Claro, y eso es una tarea harto difícil. Eso te responde la pregunta. ¿Qué dice ese inciso del artículo que sea? El presidente de la República, la autoridad suprema, el jefe supremo o el comandante en jefe dispondrá todo lo referente a las Fuerzas Armadas. Todo. Y como dicen los americanos, ahora, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, también la última que yo conocí, ¿verdad?, habla de los periodos. ¿Verdad? De los periodos. Y el primero que trabajó eso cuando se iba del poder en el 78 fue tu amigo el presidente Balaguer. Se hizo una reforma de la ley orgánica para evitar lo que no se pudo evitar en la intención de ellos, que fue que por ese inciso el presidente de la República creo que mandó 30 generales para su casa. ¿Verdad? El nuevo presidente. No, el nuevo presidente. Sí. Es una facultad del presidente de la República. Por lo tanto, yo te digo que, por ejemplo, ¿recuerdas lo que pasó conmigo? Yo fui el primero
Exactamente, porque hubo otro que fue el almirante Jiménez, que duró un periodo casi similar al mío. Ramón Emilio Jiménez. Pero yo, el almirante Jiménez, sí. Tú no recuerdas todos los ataques que me hacían a mí por haber durado 4 años. Y yo decía, pero no fui que yo ni me nombré, ni fui yo que me dejé en el cargo. ¿Verdad? Una potestad del Ejecutivo. Una potestad del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, a partir de Soto, hay otros que han durado 4 años, Sí. ¿verdad? Sí. Hay otros, en otros gobiernos, que no eran los gobiernos del PRD, hay otros que han durado los 4 años. El ministro. Ahora, la ley orgánica dice que con respecto a los comandantes de fuerza, entonces debería ser 2 años. Debería ser. No es que debería, es que, óyeme, pero que eso es una contradicción, porque el presidente de la República, según la Constitución, Es el que determina. es el que determina. Muy bien, Y muy eso bien. responde a otras cosas. No me contestó, pero me contestó. ¿No contestó? Está ¿Que bien. no Sí, cont- sí, que- sí. que no te con- que no te usted dijo contesté? que no me iba a contestar, pero me contestó. No. Claro que sí. Yo lo que te dije es que no te iba a decir, ¿verdad? Lo que tú querías que yo te dijera. Que está bien, que está mal, que no. General José Miguel Soto Jiménez, muchísimas gracias por su participación. El próximo encuentro quisiera que hablemos de Duarte. Que usted hable de Duarte y yo escuchar y preguntar sobre Duarte. Sí, claro que sí. Muy bien. No, que hablemos sobre Duarte. Muy bien. José Miguel Soto Jiménez ha estado con nosotros hoy día. Gracias por su atención.